Hola, soy Marta. Tengo 36 años y hoy quiero compartir una historia que viví hace algún tiempo y que tuvo un gran impacto en mí. Les prometo que cada detalle es importante, así que presten atención, porque esta experiencia me dejó lecciones que sigo recordando hasta hoy. Y si disfrutan de este tipo de relatos, no olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las próximas historias. Sin más preámbulos, vamos con la historia. Empezaré presentándoles un poco más sobre mí y mi vida actual. Me considero una persona plena y satisfecha en muchos aspectos. Estoy casada y felizmente comprometida con mi esposo, a quien amo profundamente. Vivo una vida tranquila y soy una mujer de estatura media, piel clara y, como diría mi esposo, bastante atractiva. Aunque soy una mujer fiel y nunca le he engañado a mi esposo, reconozco que, de vez en cuando, como cualquiera, he tenido mis momentos de fantasía que, hasta ahora, siempre se han quedado en la imaginación. En esta historia también aparece una pareja de amigos, Luis y Laura, quienes son prácticamente como familia para nosotros. Los conocemos desde que éramos adolescentes, y con los años hemos formado un vínculo de confianza y cariño muy especial. Vivimos en la misma colonia, así que solemos visitarnos con frecuencia, y hasta nos consideramos una extensión de sus hijos. Ellos tienen 2 hijos, Daniela, de 16 años, y Sebastián, de 18. Por el tiempo y cercanía que compartimos, ellos nos ven como tíos y suelen llamarnos así, especialmente porque nos han visto desde siempre. La situación que da inicio a esta historia ocurrió cuando nuestros amigos Luis y Laura se fueron de viaje durante un par de semanas. Nos pidieron el favor de pasar de vez en cuando a ver a los chicos para asegurarnos de que estuvieran bien. Como mi esposo trabaja fuera de la ciudad y solo regresa cada 5 o 6 días, esta vez solo yo podía ir a visitarlos. Acepté encantada. Me gusta mucho cuidar de ellos y ayudarles en lo que necesitan. Así que no dudé en apoyar mientras sus padres estaban fuera. Una tarde, decidí pasar a su casa para ver cómo estaban. Al llegar, encontré a Sebastián, quien estaba solo viendo televisión, ya que su hermana estaba en clases y llegaría más tarde. Me invitó a ver el programa con él, y sin mucho que hacer, acepté. Nos acomodamos en la sala, listos para ver el programa, sin saber que esa tarde se convertiría en una que ninguno de los dos olvidaría. Estábamos en la sala viendo un programa cualquiera cuando noté que Sebastián parecía un poco nervioso. Intentaba seguir la conversación, pero cada cierto tiempo desviaba la mirada y se sonrojaba. Decidí no darle mucha importancia, pensando que simplemente estaba distraído o pasando por alguna situación de adolescente. Sin embargo, su nerviosismo era evidente, y después de unos minutos, decidió decirme que había algo importante que quería contarme. Me miró fijamente, y luego, como si le costara sacar las palabras, comenzó a decirme que tenía un problema personal. Le aseguré: «Sebastián, respira hondo». Algo apenado, me confesó que nunca había tenido la oportunidad de conocer de cerca la intimidad de una mujer, lo cual le estaba generando inseguridades y hasta burlas entre sus amigos. La confesión me tomó por sorpresa y me quedé un instante sin saber qué responder. La sinceridad con la que me lo dijo me conmovió, pero a la vez me hizo cuestionar si realmente yo podía ayudarlo con algo así. Tratando de tomarlo con calma, le respondí con empatía, recordándole que lo importante era sentirse bien consigo mismo y que no debía apresurarse en esas cosas. Sin embargo, Sebastián, con una mezcla de vergüenza y determinación, me pidió un favor inusual. Sebastián me confesó que, al no tener a nadie más en quien confiar, había pensado en pedirme que le ayudara a comprender mejor ciertas cosas sobre el cuerpo femenino. Aseguró que lo que le mostrara
o le explicara, sería nuestro secreto, y me pidió que no lo viera como algo extraño, sino como una ayuda en un momento de inseguridad para él. Dudé profundamente, tratando de entender hasta dónde era prudente ayudar sin cruzar ningún límite. Mi primer instinto fue rechazar su petición, pues sentía que la situación podía volverse incómoda o malinterpretada. Pero mientras me aseguraba con ojos sinceros que mantendría el secreto y que no quería hacerme sentir incómoda, no pude evitar sentir empatía por su vulnerabilidad y recordar lo importante que es, en esa etapa de la vida, tener un referente en quien confiar. Finalmente accedí a hablar un poco más del tema, recordándole que pondría ciertos límites para que ambos estuviéramos tranquilos. La primera vez que fui a visitar a Sebastián mientras sus padres no estaban, pensé que sería una visita breve y tranquila, como las anteriores. Él estaba solo en la sala cuando llegué, viendo televisión, y me recibió con una sonrisa nerviosa. Mientras me acomodaba en el sillón, él se sentó a mi lado y empezó a contarme que había estado pensando en nuestra conversación anterior. Yo esperaba que estuviera menos insistente, pero, para mi sorpresa, me dijo que seguía teniendo muchas dudas y que confiaba en mí para ayudarle a resolverlas. Intentando tomar las cosas con calma, le recordé que los cambios que estaba experimentando eran naturales y que no debía apresurarse. Sin embargo, él insistió en que aunque sabía que debía tomarse su tiempo, sentía una profunda curiosidad y una cierta presión por parte de sus amigos. Me explicó, con una mezcla de timidez y franqueza, que la idea de no tener esa experiencia le hacía sentir diferente, y su mirada me reveló lo importante que era para él. Me encontré en una encrucijada. Quería ayudarlo a sentirse seguro de sí mismo, pero no estaba segura de cómo hacerlo sin cruzar límites inapropiados. Intenté desviar el tema hacia la importancia de desarrollar confianza en uno mismo, y le sugerí que su valor no debía medirse por la experiencia que otros pudieran esperar de él. Sin embargo, Sebastián me pidió que, solo por un momento, le mostrara algo que pudiera ayudarle a comprender mejor lo que tanto le inquietaba. La seriedad en su expresión me tomó por sorpresa. Dudé profundamente y, en ese momento, sentí una mezcla de desconcierto y curiosidad. ¿Debería rechazarlo tajantemente y hacerle ver que estaba fuera de lugar, o intentar comprender lo que lo tenía tan inquieto? Le recordé nuevamente que nuestra relación debía mantenerse en un marco de respeto y confianza mutua. Él me prometió que solo necesitaba un pequeño acto de confianza de mi parte, y que jamás mencionaría esto a nadie más. Entonces, sin dejar de sentir una gran incertidumbre, decidí hacer algo simbólico, algo que no cruzara límites, para demostrarle que su confianza en mí era importante. Le advertí que no esperara nada más allá de un gesto simple y sin implicaciones. Y con esa condición, accedí a mostrarle mi confianza en un gesto mínimo. Sebastián, con una mezcla de alivio y sorpresa, me agradeció con una sonrisa tímida, y en ese instante entendí lo importante que era para él poder sentirse seguro. Después de ese primer encuentro, me encontré reflexionando en silencio sobre lo sucedido, tratando de darle sentido a mis propias reacciones. Mientras caminaba de regreso a casa, repasaba en mi mente cada palabra, cada mirada, y me cuestionaba si realmente había tomado la decisión correcta al ceder a esa pequeña solicitud de Sebastián. Fue un momento de autodescubrimiento donde no solo pensaba en sus emociones, sino también en los límites que yo misma debía respetar. Esa noche, mientras intentaba descansar, sus palabras seguían resonando en mi cabeza. Su sinceridad, su vulnerabilidad y su confianza en mí me dejaron pensando en cómo, a veces, los adultos subestimamos las complejidades que atraviesan los jóvenes. Recordé cómo, en algún momento, yo también había pasado por esa etapa de dudas y miedos, buscando a alguien en quien confiar.
Esa empatía me llevó a comprender que aunque la situación había sido delicada, él solo buscaba respuestas en medio de su confusión. Al día siguiente, decidí que nuestra relación debía mantenerse en un nivel seguro y saludable para ambos. Sabía que Sebastián necesitaba una figura de apoyo, alguien que pudiera guiarlo sin juzgarlo, y quise ser esa persona. Reflexioné sobre cómo establecer límites más claros para futuras interacciones, no solo para protegerlo, sino también para protegerme a mí misma. Esto me llevó a cuestionar hasta qué punto uno debe involucrarse emocionalmente en ayudar a otros sin perder de vista el respeto por uno mismo. La conversación que tuvimos aquella tarde me mostró una faceta de Sebastián que no conocía. Un joven profundamente reflexivo, lleno de preguntas y emociones intensas que aún no comprendía. Empecé a verlo no solo como el chico que había conocido desde pequeño, sino como alguien que, al igual que yo, estaba buscando su lugar en el mundo. Esto me hizo reconsiderar mi papel en su vida y la importancia de darle una orientación positiva, sin cruzar barreras inapropiadas. Finalmente, me prometí a mí misma que, a partir de ese momento, abordaría cada interacción con él con una claridad y una firmeza. Con una claridad y una firmeza renovadas, entendí que una buena relación de confianza debe tener límites claros y que aunque la empatía y la comprensión son esenciales, es igualmente importante mantener un sentido de responsabilidad. Este episodio fue un recordatorio de cómo, incluso en los momentos de mayor cercanía, es crucial no perder de vista nuestros propios valores y el respeto hacia los demás. A medida que pasaron los días, la situación con Sebastián no dejó de rondar mi mente. Había tomado la decisión de no volver a involucrarme en un escenario tan ambiguo donde mis emociones y mis límites pudieran ser vulnerables. Sabía que el hecho de haber cedido a sus peticiones había sido un error, pero también entendí que lo sucedido no definía quién era como persona. Lo más importante era aprender de esa experiencia y usarla como un paso para comprender mejor mis propias fronteras. Decidí entonces que debía hablar con Sebastián y explicarle de manera honesta lo que sentía. Había que poner fin a cualquier tipo de dinámica que pudiera llevarnos a situaciones incómodas. Quería que entendiera que mi deseo de ayudarlo era genuino, pero que esa ayuda no podía cruzar ciertos límites. Este proceso no fue fácil, porque sabía que las palabras pueden herir, pero también sabía que era necesario para preservar nuestra relación y para evitar futuros malentendidos. Al encontrarnos, le expresé mis pensamientos de manera calmada pero firme. Le hablé sobre lo importante que es el respeto mutuo en cualquier relación y cómo las acciones impulsivas pueden tener consecuencias difíciles de manejar. Le expliqué que mi intención siempre había sido orientarlo y brindarle apoyo, pero que no podía permitir que nuestra relación se desvirtuara de esa manera. Sebastián escuchó atentamente, y aunque se notaba que estaba dolido, también percibí que había comprendido la importancia de mis palabras. La conversación no fue fácil para ninguno de los dos, pero sentí un alivio al ver que, a pesar de la incomodidad, éramos capaces de mantener un respeto mutuo. Sebastián me agradeció por ser honesta con él, aunque su rostro aún reflejaba una mezcla de confusión y tristeza. En ese momento, me di cuenta de que, aunque la situación había sido difícil, había aprendido una valiosa lección sobre los límites, el respeto y la importancia de actuar con responsabilidad en cualquier tipo de relación. Después de esa conversación, la relación con Sebastián cambió, pero no de una manera negativa. Al contrario, hubo una nueva comprensión entre nosotros. Aunque la distancia emocional fue necesaria, ambos sabíamos que lo que había ocurrido no había sido una simple equivocación, sino una oportunidad para crecer. Mi reflexión más profunda fue que, a veces, los momentos más difíciles son los que nos enseñan las lecciones más importantes sobre nosotros mismos. Mi mayor aprendizaje fue que, como adultos, tenemos la responsabilidad de marcar los límites
no solo por nuestra propia seguridad, sino también por el bienestar de los demás. Entendí que el acto de ser comprensiva no debe poner en riesgo nuestra integridad ni las dinámicas de poder que de manera inconsciente podemos llegar a crear. Mi relación con Sebastián continuó siendo cercana, pero mucho más saludable, porque ambos sabíamos lo que era aceptable y lo que no. Mientras pasaba el tiempo, me sentí agradecida por la oportunidad de haber enfrentado esa situación y haber podido reflexionar sobre mi propia capacidad de poner límites, de cuidar de mí misma y de enseñar esas lecciones a los demás. Cada paso que daba me llevaba a una mejor versión de mí misma, una versión que aprendió a decir no cuando era necesario y a ser honesta con mis propios sentimientos. Me di cuenta de que la autocomprensión es la clave para ayudar de manera genuina a quienes nos rodean. Al final, lo que más me quedó de todo esto fue la importancia de tener conversaciones difíciles, cuando se necesita, de ser honesta con uno mismo y con los demás, y de nunca permitir que nuestras emociones o deseos nublen nuestro juicio. A través de esa experiencia, aprendí que la empatía debe ir de la mano con el respeto, y que la clave para cualquier relación duradera, ya sea familiar, de amistad o amorosa, es mantener una comunicación abierta y saludable. Al reflexionar sobre todo esto, me sentí más tranquila, con la certeza de que, aunque cometí un error, pude aprender y crecer como persona. Si alguna vez te has encontrado en una situación en la que te cuesta poner límites o te sientes atrapado en una dinámica que no te beneficia, quiero que recuerdes algo importante. Tu bienestar siempre debe ser tu prioridad. No tengas miedo de ser honesto contigo mismo y con los demás. Hablar de tus sentimientos y establecer límites claros no solo te ayudará a protegerte, sino también a crear relaciones más saludables y auténticas. Recuerda que tú eres el encargado de decidir lo que es aceptable para ti, y esa decisión es clave para tu paz mental. Así que te animo a reflexionar sobre tus propias relaciones y la forma en que te comunicas. Si hay algo que necesitas cambiar, no dudes en dar ese primer paso. A veces, las conversaciones difíciles son las más necesarias para crecer como personas. No esperes a que la situación empeore. Actúa ahora. Establece esos límites. Lo más importante, sé fiel a ti mismo. Al final del día, lo único que realmente tienes bajo tu control es tu bienestar, y tú mereces vivir con respeto y autenticidad.